Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión número 4, a este espacio abierto de aprendizaje. Les doy la más cordial bienvenida, chicos. Les agradezco mucho su asistencia, su presencia en este momento. Los saludo por aquí. Me acomodo y muevo la camarita para verlos aquí de frente. Sale, vale, aquí estamos. Un poco greñuda. Y bueno, pues vamos a dar inicio con la sesión. Buenas noches, Naila, bienvenida. Te agradezco tu asistencia. Conforme vayan ingresando, bueno, pues les voy dando su bienvenida, ¿sale? Entonces agradezco mucho su presencia. Buenas noches, Naila. Y pues voy a dar entonces inicio con la sesión, ya que recuerden que tenemos poco tiempo porque trabajo con el Zoom gratuito, entonces tengo nada más 40 minutos, 45 minutos de sesión. Y pues para no tener bueno, esperando no tener dos partes. Y si no, bueno, pues hacemos las dos partes. Entonces, bueno, recordemos lo que estuvimos viendo la semana pasada, la sesión pasada. Estuvimos retomando todo lo que fueron las leyes del electromagnetismo. Vimos cada una de ellas. La ley de Coulomb, la ley de Ohm, la de Ampère, la de Watt, la de Joule, la de Faraday. Bueno, la de Faraday no la vimos, son las que estuvimos trabajando principalmente. Y vimos varios ejemplos. Estuvimos también trabajando con el plano cartesiano. También aprendimos a graficar ecuaciones dentro del plano cartesiano. Vimos cómo se realiza. En este caso, pues solamente se van poniendo los puntos después de tabular. Bien, estuvimos viendo las propiedades de los triángulos, de sus ángulos, todo ángulo que no es un triángulo rectángulo, que no es recto en su interior, va a ser un oblicuo ángulo. Y todos estos triángulos, bueno, pues se van a dar de la siguiente manera. Si son lados iguales, será un triángulo equilátero. Si son dos lados iguales, un triángulo isósceles. Y si ninguno de sus ángulos es igual, será un triángulo escaleno. Y vimos dos ejemplos. Vimos dos ejemplos donde estuvimos calculando la fuerza resultante. En esta ocasión, les había comentado en la invitación que vamos a graficar, pero con GeoGebra, ¿sale? Entonces, vamos a ver con otro ejemplo distinto a los que habíamos estado viendo en la semana anterior. Vamos a ver este ejemplo, ¿sale? Entonces, en este ejemplo nos dicen, determina la magnitud de la fuerza de atracción resultante que ejercen las cargas Q3 y Q2 sobre Q1 y el ángulo del vector de la resultante. Entonces nos dan los siguientes datos. Nos están diciendo que tenemos la carga 1, que es negativa, de menos 20 microcoulombs, la carga 3, que es positiva, de 30 microcoulombs, y la carga 2, que es de 10 microcoulombs. La distancia entre estas cargas es de 50 centímetros y nos están pidiendo encontrar la fuerza resultante, ¿sale? Entonces, primero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, chicos y chicas? A ver, las que están conectadas. De antemano, muchas gracias y buenas noches, que es Naila y Jade, si mal no recuerdo. Entonces, las invito a abrir su micrófono o a escribir por el chat, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo primero que tendremos que hacer, chicas? Hola, hola. Bueno, pues para calcular nuestra fuerza resultante, lo primero que tendríamos que hacer sería calcular la fuerza que hay entre las partículas o las cargas que tenemos ahí. Entonces, vamos empezando por la primera, que es la fuerza que va de 1 a 3. La fuerza que va de 1 a 3. Ok, me dicen que el audio se escucha entrecortado. Voy a buscar un micrófono para solucionarlo.
¿Me podrían apoyar ahora con, si se escucha ya bien? Cambié el micrófono y quisiera saber si tiene un mejor audio. Ok, excelente, Naila. Bueno, ya se escuchó mejor. Entonces, ahorita les estaba preguntando, ya que nos están pidiendo nuestra fuerza resultante, lo primero que debemos hacer es calcular las fuerzas que hay entre las cargas que nos están pidiendo. Entonces, nos están pidiendo calcular la fuerza de atracción que hay de 1 a 3 y la fuerza de atracción que hay de 1 a 2, para de esta manera obtener una fuerza resultante. Entonces, recuerden, lo primero que vamos a hacer es convertir unidades. Estamos trabajando aquí en microcoulombs, vamos a estar trabajando en coulombs. Entonces, yo aquí ya convertí a coulombs. Y los centímetros, que son mis 50 centímetros, los pasé a metros. Entonces, realizo mis conversiones y sustituyo en mi fórmula. Entonces, ahora que sustituyo, realizo mi operación y obtengo de resultado menos 5.4 entre 0.25. Aquí les recuerdo que el signo negativo solamente nos ayuda a saber qué es lo que está pasando. Nos va a decir que la fuerza va a ser una fuerza negativa, pero lo que me interesa a mí realmente es solamente la magnitud de la fuerza, que es 21.6. A mí no me interesa saber si es positivo o negativo. Al saber que es negativo, el negativo únicamente me dice que va a ser una fuerza de atracción. Entonces continúo y pues obviamente es una fuerza de atracción porque Q1 es negativa y Q2 es positiva. De la misma manera para Q1 y Q3. Entonces, vuelvo a calcular, bueno, no vuelvo, ahora calculo la fuerza de 1 a 2, sustituyo valores. Aquí si se fijan, puse 1 por 10 a la menos 5. Si nosotros lo dejamos como tenemos nuestras conversiones de microcoulombs, sería 10 por 10 a la menos 6. Pero yo lo que hice es que quise también eliminar este 0 de 10, de 30 y de 20. Por eso me quedó como menos 5 y solo trabajo con un número entero. Pero es exactamente lo mismo. Entonces realizo mi operación dentro de la calculadora y obtengo 1.8 entre 0.25, que será 0.5 al cuadrado, será 0.25. Realizo mi operación y es la segunda fuerza de 7.2. Ahora aquí, chicos, ya tengo estas dos fuerzas. Vamos ahora a graficarlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Déjenme, les comparto pantalla. Ok, les voy a compartir la pantalla y tengo por aquí el primero que es GeoGebra. Entonces recuerden, en GeoGebra vamos a trabajar. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues yo les sugiero, para mí personalmente es el más básico, más fácil trabajar con GeoGebra clásico, que fue con el que yo aprendí. ¿Y cómo vamos a graficar? Primero nos están diciendo, déjenme, voy a compartir la pantalla completa para estar pasando de un dato a otro, ¿sale? Entonces, bueno. En los datos que obtuvimos nos están diciendo que la fuerza de 1 a 3 es de 21.6, ¿sale? Y va de esta manera. ¿Cómo lo vamos a graficar en GeoGebra? Fíjense bien, primero lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a la parte donde dice segmento y donde dice segmento dada su longitud. Entonces, empezamos donde está el origen, que es el 0, y nos pide cuál es la longitud. Bueno, pues recuerden que la longitud es de 21.6. Y ahí lo tenemos. Para mover cualquier cosa aquí dentro de la gráfica tienen que regresar a esta parte donde ahí se mueve. Entonces ahí ya podemos mover la gráfica. La voy a hacer un poco más pequeña. Ahí está. Entonces aquí quedaría, pero esto es un segmento y yo lo que quiero es representarlo en forma de vector. ¿Cómo lo va a representar en forma de vector? Tengo que tener el ángulo de cómo se está moviendo. Recuerden que
en mi problema me están diciendo que tiene esta inclinación. Y recuerden, cuando nosotros tenemos un triángulo donde sus tres lados son iguales, en este caso tenemos los 50 centímetros de cada lado, pues entonces los ángulos también van a ser los mismos. Y la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre será igual a 180 grados. Entonces, si yo divido 180 entre 3 para saber cuánto mide cada uno, pues me va a decir que es de 60 grados. ¿Ok? Entonces, yo aquí voy a estar trabajando con un ángulo de 60 grados. Entonces, el vector de mi fuerza de 21.6 va a tener un ángulo de 60 grados, que es lo que voy a continuar en la graficación. Entonces, me regreso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Nos vamos a ir aquí donde dice ángulo. Aquí donde está esta figurita que dice ángulo. Y vamos a trazar un ángulo. ¿Cómo lo vamos a trazar? Lo vamos a trazar dada su amplitud. ¿Y cuál va a ser su amplitud? La amplitud será la de 60 grados. ¿Y cómo, de dónde se va a marcar el ángulo? Vamos a empezar del último punto que encontramos al origen o al primero y ahí le vamos a poner 60 grados. Entonces aquí ya estaría teniendo el ángulo. Ahora lo que voy a hacer es pedirle que me marque el vector. El vector lo voy a marcar aquí al punto, fíjense bien. El valor que tengo de aquí a aquí es exactamente el mismo que pusimos de 21.6, que es este, solamente que lo estoy poniendo en vector. Al poner yo mi ángulo con esa abertura, pues me está dando ya la dimensión y la dirección. Entonces mi ángulo aquí, perdón, mi vector aquí mide 21.6. ¿Sale? Entonces, esto ya lo tenemos. Ahora, este segmento, pues ya no me sirve de nada tenerlo aquí en la gráfica, porque yo lo que quiero es tener mis vectores, que fue lo que obtuve. Entonces, esto lo voy a borrar o lo voy a quitar. Si yo le doy clic aquí, aparece. Si le quito, desaparece. Aquí, si yo quito, si pongo clic, aquí va a desaparecer. Entonces, aquí es donde está el origen o el punto A, que también sería igual que Q1. El siguiente dato que teníamos era este de aquí, que va de Q1 a Q2 y quedamos que es de 7.2 grados. ¿Y cuál es su apertura de aquí a aquí? Su apertura es de 0. ¿Por qué? Porque está sobre el origen de manera horizontal. Entonces, lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a introducir aquí segmento dada su longitud. Empezamos en el origen y el segmento era de 7.2 newtons. Y ahora lo que vamos a querer es hacerlo en forma de vector y para eso pues vamos a tener que poner el ángulo, perdón, y el ángulo es dada su amplitud, que es de C a A y es de 0 grados. Ahora sí, estaríamos trazando el vector. Si se fijan aquí ya salió en C', que es como lo marca ya cuando marcó el segmento. Ahora sí hacemos el vector de aquí a aquí. Y ahí estaríamos teniendo nuestro valor. Entonces vamos a quitar los valores que no nos sirven, que sería el segmento y el punto C. Ok, tenemos el vector y el vector. Tenemos estos dos vectores, ¿sale? Ahora, yo tengo, ahora sí, el vector A, perdón, tengo el vector U y el vector V. Entonces, para saber cuál es mi vector resultante, que es el que quedaría aquí en medio, lo único que voy a hacer es sumar estos vectores. ¿Cómo los voy a sumar? Bueno, pues aquí donde dice entrada, le voy a poner igual a U más
v, que es el vector u y el vector v, y eso me estaría dando mi vector resultante, que en este caso pues lo llamaron w. Pero ¿cómo sabemos cuánto vale mi vector resultante? Bueno, pues para saber cuánto vale mi vector resultante, aquí lo que voy a hacer es que selecciono el vector, me voy aquí donde están las propiedades, me voy aquí donde está el engrane y donde dice aquí álgebra, le voy a pedir que me lo den coordenadas polares. De esa manera me va a dar la orientación y la magnitud de mi vector. Y esas las voy a obtener en esta parte de aquí. Entonces mi vector resultante me está saliendo de 25.96 y 46.1. Aquí a la hora de graficarlo con GeoGebra ya lo tengo, pero tenemos que calcularlo para ver si realmente nos va a dar ese valor. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí ya graficamos y vamos a hacer los cálculos. Lo vamos a hacer con ley de senos y cosenos. Ahora no vamos a trabajar con fuerzas resultantes porque es un poco más largo y ahora solo lo quiero hacer por senos y cosenos. Entonces tenemos el valor de mi ángulo interno que es 120. El de este ángulo no lo conocemos y queremos saber cuál es la fuerza resultante. Entonces vamos a sustituir los valores. Tenemos el valor de A, el valor de B y queremos el valor de C. Sustituiríamos los valores, 7.2 al cuadrado, 21.6 al cuadrado, menos 2 veces el valor de A por el valor de B por el coseno de teta, que es el que va enfrente del que necesitamos, que sería 120. Realizamos nuestras operaciones. Aquí, al multiplicar 2 por 7.2 por 21.6 por el coseno de 120, que es menos 0.5, me estaría dando menos 77.76. Y este signo negativo con este signo negativo se va a volver positivo. Entonces, al final, estaría sumando todos los resultados. Esto me estaría dando 596.16, sacaría la raíz cuadrada y me daría el valor de 24.41. Aquí por cuestión de unidades, no me dio lo mismo que en la gráfica. Si se fijan, nos vamos a regresar. A mí me dio 24.41 porque yo utilicé todos los decimales. Y aquí a la hora, perdón, a la hora de estar graficando en GeoGebra, me estaba dando 25.96. Entonces por ahí es algún detalle que tengo yo a la hora de redondear. Por ahí algo pasó. Bueno, entonces vamos a calcular ahora el ángulo. El ángulo, pues ya sabemos que lo vamos entonces a encontrar con la ley de senos. Ya que tenemos los tres lados y un ángulo interno, bueno, pues podemos calcular el otro ángulo opuesto, que sería el opuesto a 21.6, que sería el de A. Vamos a calcular el ángulo alfa. Se sustituyen los valores, que sería ahora seno de 120 por 21.6 entre 24.41, perdón, no es 24.40, sí, 24.41 que es mi fuerza resultante, y eso me da el seno de alfa. Entonces sustituyo, realizo mi operación y alfa me quedaría como 49.99. ¿Cuál es el dato que nos había dado GeoGebra? Era de 46.1. Bueno, más o menos por ahí va. Ahora, también ustedes lo podrían calcular con algo que tengo por aquí, que se llama Newton Dreams. Entonces, este nos ayuda a calcular suma o restas de vectores. Nosotros vamos a sumar. Yo aquí había hecho el cálculo del ejercicio que hicimos anteriormente y me quedó bien. Ahora vamos a hacerlo, pero para el que estamos utilizando ahora para nuestro ejemplo. Entonces voy a restaurar para que se vaya todo a ceros y primero voy a poner el valor de mi primer vector. Mi primer vector entonces es 7.2.
7.2 y este tenía un ángulo de 0 grados. Recuerden que no se movía. Y el otro era de 21.6. 21.6. Vamos a ponerlo. 21.6 y este sí tenía un ángulo de 60 grados. Si se fijan, aquí ya aparece la gráfica de mis vectores. Si ustedes no quieren que se vea el resultante todavía, así es como se estarían graficando. Entonces ya aquí quedaría la resultante y la resultante nos está diciendo que es de 25.96 y un ángulo de 46.1. Como les digo, a mí mis resultados pues me quedaron un poquito desfasados porque yo utilicé todos los decimales que me estaba dando la calculadora, en ningún momento redondeé, todo lo estaba poniendo así, entonces por eso estos resultados, ¿sale? Entonces, se supone que ya con esto pues ya estaríamos sabiendo graficar en GeoGebra y también estaríamos sabiendo graficar en Newton Dreams. ¿Dudas, chicos? Chicas, perdón, que están conectadas ahorita. Ok, Jade dice que no tiene dudas. Gracias, Jade. Miren, les estoy compartiendo ahí gracias, Naila, tampoco dudas. En el chat les estoy compartiendo el respectivo enlace para que lo tengan y trabajen y hagan sus gráficas de la actividad integradora. Entonces ya ustedes pueden hacerla. Por ejemplo, si quisiéramos hacer el triángulo y no utilizar el triángulo que nos están dando ahí en la plataforma, miren cómo lo podríamos hacer. Vamos a dibujarlo aquí y primero, bueno, pues vamos con el triángulo que nos están dando. Déjenme regreso. Ahora yo lo que voy a hacer en GeoGebra va a ser este que está aquí, ¿sale? Entonces, bueno, aquí para hacer este, pues es bastante sencillo. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Aquí sabemos pues que las distancias, todas las distancias, todas y cada una de ellas son de 50 centímetros. Y pues los ángulos internos son de 60 grados. Entonces, para graficar, pues lo que vamos a hacer va a ser realizar segmentos. Son segmentos, no son vectores, estos son segmentos. Vamos a ponerlo bueno, déjenme los pongo como son segmento dada su longitud. Empiezo aquí y su longitud es de 50. Y ahí me va a marcar el segmento, el primero de 50, que son los 50 centímetros. Ahora ahí tengo mi primer segmento y luego el siguiente segmento, pues me están diciendo que va a estar a 60 grados de este que está aquí. Vamos a marcarlo dada su amplitud. De aquí a aquí, 60 grados. Y luego voy a marcar otro segmento que también va a ser de 60 grados, de 60 de aquí. Ah, no, pero ya. Ahora, ¿cómo voy a saber cuánto es lo que hay de distancia? Entonces, de aquí a aquí, si se fijan, su distancia es también de 50, entonces ya puedo saber que tengo la distancia de 50 y aquí también tengo la distancia de 50
Aquí está la distancia de 50 y de aquí a aquí, de la misma manera, me voy aquí donde dice distancia o longitud y la marco de aquí a aquí y me estaría dando la longitud de 50 también, que estamos hablando de 50 centímetros. Y ya lo que hago pues sería marcar un segmento y ya solamente pues estaría uniendo los puntos de aquí a aquí y el otro segmento de este punto a este punto. Si quisiera saber cuáles son pues, los ángulos, ya saben que me voy aquí donde está. En donde están mis ángulos, que sería dada la amplitud. Me está diciendo que es de 60, le digo que ok, sería 60 grados. Aquí está, 60 grados. Y luego de aquí a acá. Y aquí también 60 grados. Entonces todos sus ángulos internos, pues ya sabemos que son de 60 grados. Y aquí ustedes ya estarían realizando pues el triángulo sin necesidad de utilizar el que les están dando ahí en plataforma. Ya lo estarían realizando ustedes solitos, ya que pues ustedes sería cuestión de que cambiaran eh, los valores que, que quieren que aparezcan o que no quieren que aparezcan. Entonces ya ustedes estarían corrigiendo o modificando, dependiendo, ¿sale? Pero así es como lo podrían realizar el triángulo dentro de GeoGebra también y ya pues después lo graficarían. Entonces aquí estamos poniendo segmentos o distancias y en la parte anterior le estaba diciendo cómo graficar vectores. Entonces, bueno, ¿dudas que que haya por ahí para continuar con la presentación? Ok, chicas, muchas gracias. Bueno, entonces no hay duda. Espero que con esto les haya quedado claro a todos cómo vamos a estar graficando. Y vamos entonces a continuar con lo que sigue. Entonces, bueno, vamos con este ejemplo que nos dicen ahora que tenemos que calcular la resistencia de un foco con la corriente del hogar. Entonces, la corriente de todas las casas en México es de 120 volts. Y en este foco que tengo por aquí es un foco de 70 watts, pero que usa como uno de 100. Entonces, la potencia va a ser igual a el voltaje por la intensidad de la corriente. Y lo que voy a hacer es despejar el valor de la intensidad de corriente. Entonces, si está el voltaje aquí multiplicando, pasará dividiendo la potencia entre el voltaje. Sería 70 entre 120, me estaría dando la intensidad de la corriente, que es de 0.583 amperes. Ahora sí ya voy a poder calcular mi resistencia, porque ya tengo la intensidad de corriente y tengo el voltaje. Entonces la resistencia va a ser igual a voltaje entre la intensidad de la corriente. Sería el voltaje 120 entre 583, me estaría dando 205.83 ohms. Yo no tengo una foto para incluirla en el documento. ¿Puedo poner la foto de la caja del foco? Eh, Marlene, perdón, Jade, el foco, pues todos tenemos focos en nuestra casa. Entonces, espérenme tantito porque mi chicuela está llorando. Ya, ya. Oye, estoy dando mi clase. Y mira, pues, quédate tranquila.
quédate tranquila. Solo no estés llorando, ¿sale? Perdón, se acaba de despertar. Entonces te decía, Jade, que pues realmente tenemos fotos. Te recomiendo que le hagas zoom o que, mira, a veces las características del foco están en la parte donde se enrosca. Entonces por ahí a lo mejor se podría ver un poquito más clara, o si pues de plano te acabas de comprar el foco y es lo que se alcanza a ver, pues sí, puedes hacerlo de la caja, pero que se note que la caja la compraste y que la tienes tú. No vayas a tomar una caja de internet así como la que les estoy mostrando yo en el ejemplo, porque pues podríamos pensar que realmente no estás haciendo las operaciones, no estás haciéndolo adecuadamente. Entonces el chiste es que comprobemos que lo estamos haciendo, ¿sale? Entonces ese sería el punto. Ok, bueno, continúo, Jara. Muchas gracias. Siguiente punto, me están diciendo calcula el calor disipado por el foco durante 1 minuto en kilocalorías. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a utilizar la ley de Joule, que me dice que calor es igual a resistencia por el tiempo por la intensidad de la corriente al cuadrado. Tengo mis datos, ya tengo la intensidad de la corriente, tengo la resistencia, solamente me queda sustituir. Y al sustituir los valores, recuerden que el tiempo lo vamos a estar trabajando en segundos, que sería 60 segundos, y me estaría dando el valor en joules. Mi resultado lo obtengo en joules, pero lo quiero en kilocalorías, entonces lo tengo que multiplicar por 0.24, que es mi factor de conversión, y de esa manera estaría obteniendo el valor en calorías, que al dividirlo entre 1000, pues ya estaría obteniendo el resultado en kilocalorías. Otra forma que pueden hacer es directamente utilizar la fórmula que me dice Q es igual a 0.24 por R por T por I al cuadrado, y eso ya me estaría dando el valor. Entonces ahora me dicen grafica el calor disipado por el foco durante 7 minutos. Entonces lo vamos a hacer desde el minuto 1 hasta el minuto 7. Vamos a tomar cada uno de los valores. Les había comentado cómo hacerlo. Vamos sustituyendo cada uno de los valores en el tiempo, que será mi constante, mi variable independiente. Y pues vamos a graficar. Y ya graficando, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tomar valores desde el minuto 1 hasta el minuto 7 y se comportaría de esta manera. Esto pues yo les sugiero que lo hagan en Excel. Jade, yo para los amperes usé 2 amperes, no decimales. ¿Eso afecta? No sé a qué te refieres exactamente. ¿Tu resultado cuánto te había dado y cuánto iba a ser? Si puedes abrir tu micrófono porque no entiendo lo que me preguntas. Bueno, la semana pasada les había comentado cómo podemos graficar en Excel. No sé si gusten que lo volvamos a repetir. Es que ustedes están usando decimales y en la información de las instituciones solo dicen los valores. En la intensidad de la corriente les dan 2 amperes de dato, pues solamente usa eso, y así es como lo pone la plataforma. Yo aquí, si te fijas, la intensidad de la corriente, los 0.583 los obtuve. Entonces, por eso estoy utilizando decimales, porque es el valor que obtuve, pero si ya en plataforma les están dando un valor definido, pues utilizarse que les están dando, sin ningún problema. Sale, ok. Entonces, ¿les explico cómo graficar en Excel o eso ya quedó claro? ¿No tienen problemas con eso?
Ok, no hay dudas para graficar. Entonces, vamos a ver qué pasa con lo siguiente. Les comento. Parece que ya se me va a cortar la grabación porque ya me quedan 4 minutitos. Entonces, les recuerdo, me desconecto y se vuelven a conectar, perdón, con la misma, con el mismo enlace, ¿sale? Vamos a hablar un poco sobre lo que es plagio, porque hemos estado encontrando pues ciertas cosillas por ahí que tenemos pendientes. Entonces me desconecto y exactamente igual que la clase anterior se vuelven a conectar. Y ahí disculpen que tenga que cortar y tener varias partes, pero es porque estoy utilizando el Zoom gratuito. ¿Sale? Entonces, bueno, corto la transmisión. Hasta aquí, gracias. Parte 1. Continuamos con la parte 2 de nuestro espacio abierto de aprendizaje.